Inspectores de salud, ¿cuál es la peor violación que has visto? Mi padrastro era panadero en una auténtica recreación de una nueva fortaleza francesa del siglo XVIII. Como venden pan al público, pasó la inspectora de salud y estaba criticando a mi padrastro por infracciones como las paredes de piedra, las entradas sin puertas o la falta de un matamosquitos. Señaló que estaban siguiendo los más altos estándares excepto en cosas que destruirían la autenticidad de esta panadería del siglo XVIII. El inspector de salud cedió y accedió a darle un pase después de verificar que el área de almacenamiento de alimentos era segura. Fueron al cobertizo, que era un edificio sin puertas adjunto a la panadería. Cuando entró el inspector de salud, resultó que había una vaca que se había escapado lamiendo todos los panes. Mi padrastro solo pudo decir, honestamente, esto nunca sucede. Pasaron la inspección sanitaria. Dr. Inspector de salud es testigo de cómo un animal de granja se escapó lamiendo todo el pan en una panadería, pero pasa la inspección de salud de todos modos. Soy un ser que habita en un prado, y cuando cae la noche, o cuando la luna brilla, y todos los humanos se han retirado a descansar, decido quedarme despierto. Disfruto del pan. Cuando fui a la escuela de culinaria, uno de los profesores hizo la afirmación: si quieres saber qué tan limpia está la cocina de un restaurante, primero ve al baño antes de sentarte. Si el baño está sucio, es muy probable que la cocina esté en la misma condición. Lo que reviso al entrar en los lugares es sorprendentemente más complicado mantener limpia la cocina que el baño. Si no son capaces de hacerlo, es seguro que no se preocupan por las tareas más difíciles. No un inspector de salud, pero alguien en mi ciudad repintó su piso con pintura antideslizante y literalmente pintó sobre una rata muerta, sellándola allí. Y para colmo estaba en medio de la cocina, no debajo de un banco ni nada parecido. Eso es bastante extraño. No puedo imaginarme cómo alguien pensó que era una buena idea. Tener un ratón muerto sellado en el piso de la cocina es definitivamente un problema de salud. Supongo que es un recordatorio de no ignorar lo que hay debajo de la superficie, ya sea en la vida o en las casas. A veces, las soluciones rápidas pueden tener un trasfondo muy raro. Era necesario mover el contenedor de basura a 6 pulgadas de la salida trasera de la barra. Por lo demás, todo lo que inspeccioné estaba a la altura. El camarero parecía sudar todo el tiempo, los baños podrían haber necesitado un pequeño retoque. No pasó mucho tiempo en el sótano, me mareé bastante, por alguna razón. Se les dio una calificación aprobatoria. Una vez se visitó un restaurante donde se pidió una hamburguesa de pavó, pero en lugar de eso, se sirvió un filete demasiado cocido. Además, el lugar para comer era un callejón que daba la impresión de ser frecuentado por situaciones poco agradables y descuidadas. La experiencia en general fue poco satisfactoria debido a la comida y al entorno. No inspector de salud, pero trabajé como asistente de cocinero en un restaurante. 2 semanas después del trabajo, abrí un armario para obtener una lata de salsa de tomate y veo un enorme culo tarántula saltando detrás de las latas. Le dije al jefe lo que había visto, para que tal vez deberíamos hacer que alguien lidie con la enorme araña de culo que vive en la cocina. El jefe se vuelve hacia mí y me dice: veo que has conocido a Eduardo. Simplemente no pongas tu mano demasiado cerca de él y serás bueno. Más tarde, otro cocinero procedió a explicarme que la araña ha estado viviendo allí durante 2 años y lo permitieron, porque mantuvo a los roedores y las cucarachas. Esta es una historia real. Así que sepa que Reddit, cada vez que piensa en golpear una araña, recuerde que existe la posibilidad de que una araña amigable esté vigilando la comida de su restaurante favorito. No es una desagradable, bichos. Las arañas que habitan en la casa y yo hemos establecido un pacto que se transmite de generación en generación. Pueden quedarse siempre que no suban al piso superior y mantengan a raya a las hormigas, moscas y otros insectos no deseados. Me reservo el derecho de eliminar a cualquier araña y sus telarañas sin previo aviso. No he visto hormigas en 4 años y las moscas solo aparecen en la parte superior, donde no están permitidas. Es un trato beneficioso. Tuve que tomar una clase de saneamiento para la escuela culinaria. Un día entró el inspector de salud y nos dio una presentación. Buscó todas las citas de la ciudad, y mi favorito personal fue uso inadecuado de un enlace a mano, para el club de striptease local. Esa clase de sanidad fue interesante. El inspector nos mostró todas las infracciones de la ciudad y la del club de striptease fue la mejor. Uso indebido de un lavamanos, fue lo que dijeron. Es un poco curioso pensar en eso, como que hay reglas para todo, incluso en lugares que no lo parecen. Fue un momento que me hizo reír un poco. No es un inspector de salud sino asistente de gerente en un restaurante durante un año entre la universidad.
Una vez vi a mi chef de show sacar un filete de la sartén, volver a patearlo con el pie y aterrizarlo en la sartén para continuar cocinando. Hizo esto 3/4 veces. Estaba viendo en el CCTV tratando de no reír cada vez que celebraba cada captura. En una pizzería cercana, un trabajador dejó caer accidentalmente una pizza de 18 pulgadas que voló por el aire y aterrizó justo en la mesa de preparación de ensaladas. Se suponía que debía ir a ese lugar para recibir algunos ingredientes frescos. La situación provocó risas y aplausos entre todos los presentes. No soy inspector de sanidad, pero solía dirigir una conocida tienda de bocadillos. Un día descubrí una enorme colonia de moho negro, Stachybotrys, creciendo detrás de una de las paredes. Se lo mencioné a mi subgerente, quien me dijo que todo el mundo sabía que estaba allí, y que todo el personal supuso que yo también lo sabía y simplemente mantenía la boca cerrada. Lo informé al director del distrito y al propietario ese día. Ambos me dijeron que sabían a ciencia cierta que el moho negro era inofensivo y que no iban a pagar $3.000 para arrancar el panel de yeso y reemplazarlo. Me despidieron al cabo de una semana. Los informé al departamento de salud local, pero, cuando el departamento de salud comenzó a hacer la inspección, ya habían arreglado la pared. Es una historia interesante. Trabajar en un lugar así puede ser complicado. La verdad, mucha gente prefiere ignorar problemas evidentes, especialmente si afecta sus costos. La falta de acción puede tener consecuencias graves, pero en el fondo, hiciste lo correcto al hablar. Al final, fue un riesgo, pero al menos fuiste honesto. Esa es una lección importante en el trabajo. A veces, hacer lo correcto puede costarte. En una nota positiva. He sido chef durante 17 años y nunca he visto nada demasiado asqueroso en un restaurante en el que he trabajado. Aunque principalmente he trabajado en cenas elegantes y en cadenas de alta gama. Aunque viajar a otros países es un asunto diferente. Puede continuar comiendo editar a los comentarios a continuación. Soy muy consciente de lo que realmente significa el término chef. Dicho esto, soy chef en un restaurante bastante grande y tengo 60 cocineros trabajando para mí que se refieren a mí como chef sin que yo se lo pida. Se ha tenido la experiencia de laborar en varias cocinas y se puede afirmar que Chipotle es, sin lugar a dudas, el establecimiento más limpio en el que se ha trabajado. No hay comparación con ninguno de los demás lugares. La atención a la higiene es notable y contribuye a un ambiente de trabajo saludable y agradable. Sin duda, destacar este aspecto es fundamental para quienes buscan un buen entorno laboral. Por muy malas que sean algunas de estas historias, espero que la gente entienda que la gente en los restaurantes sí toca tu comida. No hay nada de lo que se come en un restaurante que no haya sido tocado directamente por alguien en la cocina. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿por qué no usan todos guantes de látex? En realidad, hay un par de razones, se rompen con mucha facilidad, entre otras, que lo hacen poco práctico. Pero lo más importante es que si solo usas guantes, cualquier cosa que creas que tienen en sus manos ahora estará solo en sus guantes de látex. Lavarse las manos compulsivamente, usar redecillas para el cabello y mantener el lugar debidamente limpio es todo lo que cualquiera puede esperar razonablemente. Por cierto, Applebee's tiene que ser el lugar más limpio en el que he trabajado. Si estuvieras parado, te darían un cepillo de dientes y te dirían que frotaras la lechada entre las baldosas. Cada día eran unas buenas 2 horas de limpieza después de que el lugar cerrara. Eso es con una buena ventaja. Trabajé en un restaurante donde la limpieza era clave. La gente siempre piensa en guantes, pero la verdad es que las manos también pueden estar limpias. En Applebee's nos daban cepillos para limpiar el lugar. Podías pasar horas fregando después de cerrar. Algunos lo veían como una carga, pero creo que eso ayudaba a mantenerlo todo en buen estado. Al final, el esfuerzo hace la diferencia en la calidad de la comida. Más bien al contrario, pero la guardería de mi pareja fue inspeccionada una vez que se realizó un control de rutina, y no fue gran cosa. Un día después, el jefe de bomberos regresó y le informó que de todas las guarderías que había visitado el día anterior, nuestra casa era la única a la que enviaría a sus hijos. El hecho de que se sintiera obligado a apartarse de su camino solo para venir a contar eso me deja atónito. Es curioso cómo a veces la opinión de un extraño puede hacerte sentir bien. La verdad es que el trabajo que hace mi pareja con los niños es impresionante. Que el inspector del fuego, después de ver muchas guarderías, decidiera volver solo para decirle eso es un buen indicador. A veces, solo necesitas una pequeña validación para saber que estás haciendo las cosas bien. Es un buen recordatorio de que se aprecia el esfuerzo.
Mi instructor de CNA una vez fue testigo de un empleado de McDonald's, probablemente de 16 o 17 años, use un trapo en el baño para limpiar el fregadero y en cualquier otro lugar que necesitaba limpiarse. Más tarde fue testigo de que el empleado luego usó el mismo trapo para limpiar los contadores frente a las cajas registradoras. Fue despedido en el acto. Eso es un buen recordatorio de la importancia de la higiene en los lugares de comida. A veces, la gente no se da cuenta de que pequeñas acciones pueden tener grandes consecuencias. Es interesante ver cómo la falta de atención puede costar un trabajo. La seguridad alimentaria no es algo que se deba tomar a la ligera. No lo soy, pero, oh Dios, he visto algo de mierda. Hace apenas un par de meses, nuestra ciudad había decidido publicar los restaurantes con puntuaciones bajas en las portadas de los periódicos. Estaban organizados en colores. Así como el amarillo y el suave, el azul era malo y el rojo simplemente no. Nuestro restaurante rival, sirve comida similar y está a 5 minutos. Obtuvo una infracción de 70 puntos rojos. Eso suena bastante intenso. La competencia siempre es dura, pero poner las puntuaciones en el periódico es un paso que no muchos esperarían. Imagina la presión en ese restaurante rival. Las cosas pueden volverse complicadas cuando la comunidad ve esos colores. En un mercado tan pequeño, eso podría arruinarte. Siempre hay historias detrás de esas puntuaciones y cómo afectan a la gente. En Nueva Gales del Sur, Australia, tenemos este sitio web llamado Name & Shame. Es oficial y enumera los restaurantes y tiendas de comida para llevar a los que se les han impuesto multas y por que se metieron en problemas. Es bastante genial. Ojalá todos los estados y países hicieran esto también. No sé mucho de eso, pero suena interesante. Sería útil saber qué lugares evitar. A veces, las malas experiencias pueden ser sorprendentes. Seguro que muchos se lo piensan 2 veces antes de hacer negocios sin cuidar las normas. Una idea que podría funcionar en otros lugares, sin duda. La transparencia puede ayudar a mejorar la calidad en la industria de la comida. Si puedo agregar una violación feliz, solía haber un restaurante aquí llamado Motown, que literalmente era un restaurante construido alrededor de un remolque de casas rodantes que se duplicaba como parte del comedor. Construido a su alrededor para que cada invierno pudieran conducir y regresar en la primavera. Entonces, aunque había bastantes formas en que supimos desde el principio que el lugar estaba fallando en los códigos de salud, el más grande era el 3 grasos, felices, 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 ronronear gatos que corrían del comedor, incluidas camas de gato y torres. Una gran violación del código de salud, pero claramente no dieron mierda. Así que yo y 2 amigos aparecen, pedimos hamburguesas, sentarnos y todos los gatos deambulan por nuestras vueltas y comenzamos a ronear una tormenta mientras hablamos. Y comíamos. Dimos propina extra. Eso suena bastante interesante. Recuerdo un lugar similar donde las reglas de higiene no parecían importar. Era un café que tenía un loro que andaba por ahí volando y posándose en las mesas. La comida no era nada especial, pero todos querían sentarse cerca del loro. Al final, fue una experiencia divertida y extraña. La gente a veces no se preocupa por las normas y se divierte un rato. No un inspector de salud. Pero estaba visitando a un amigo en Colorado y su compañero de cuarto llegó a casa de una taquería en Denver. Desenvolvió una servilleta para mostrarnos un diente que había en su taco. El tipo todavía se comió todos sus tacos incluso después de casi tragarse un diente. Intentamos decirle que debería haber presentado una queja, pero se mostró muy indiferente. ¿Ble? Eso es raro. Tu amigo realmente se comió los tacos a pesar de encontrar un diente. No sé cómo pudo ignorarlo así. La mayoría de la gente habría estado asqueada. Es curioso ver cómo algunos no se preocupan por esas cosas. Imagínate lo que podría haber pasado si se hubiera lastimado. A veces, la indiferencia de la gente es sorprendente. Al menos tuvieron una buena historia para contar. Casi me convertí en inspector de salud en mi primer trabajo fuera de la universidad. Me ofrecieron el trabajo, pero cuando le pregunté a mi gerente lo que no le gustaba sobre el trabajo, no dudó y dijo que nunca querría volver a comer fuera. ¡Guau! Eso suena un poco inquietante. Imaginar que algo en un restaurante te desanime a comer fuera es bastante impactante. Creo que a veces saber demasiado sobre lo que pasa en la cocina puede cambiar tu perspectiva. Es interesante cómo una conversación puede influir tanto en nuestras decisiones. Al final, tal vez fue lo mejor para ti. Así que, ¿te quedaste con esa idea de ser inspector de salud o tomaste otro rumbo?
Un empleado de un centro comercial estaba tomando una pausa para fumar un cigarrillo y filmó a un trabajador de un buffet chino pisoteando y triturando ajo en un cubo con unas zapatillas Nike raídas. El restaurante cerró después de la publicación del vídeo. A veces, las cosas no salen como uno espera. Recuerdo una vez que un amigo estaba trabajando en un lugar y grabó algo raro. Era un tipo en la cocina que hacía algo extraño con la comida. La reacción de la gente en línea fue impresionante. Al final, el lugar tuvo que cerrar. Es curioso cómo un video puede cambiar todo, ¿no? La vida tiene esas vueltas inesperadas. Como persona china en los Estados Unidos, no confío en los lugares de comida china baratos. Si no estoy gastando al menos 15 a $25 en una comida allí, no puedo confiar en sus cocinas. La buena regla general es que cualquier cocina de restaurantes es tan limpia como su baño. Me encanta esta norma. Hace tiempo que reflexiono sobre ello. He considerado la posibilidad de crear un sitio web que se enfoque en reseñar los baños de los restaurantes, aunque no resido en una ciudad grande ni viajo con frecuencia. A la mitad de la lectura de la publicación, está bien, este no es tan malo. Parece que el tipo solo tiene un problema con la vestimenta adecuada y manteniendo su cabello bajo control. Solo necesita cambiar algunos hábitos y ser más consciente de la higiene. Eso no es demasiado horrible. Seguramente no va a pasar nada peor. Parece que el tipo solo necesita prestar más atención a su apariencia y higiene. No es un problema tan grave. Todos hemos tenido días en los que no nos arreglamos o no nos cuidamos. A veces, un pequeño cambio puede marcar la diferencia. Es un recordatorio de que a veces lo más simple puede ser lo que más importa. Es una locura que no creyeran que el inspector lo resolviera. Este es su trabajo. ¿Langosta misteriosamente barata después de un gran accidente de carretera que involucra langostas? Pensé que habría un seguro para cosas como accidentes de langosta. Y ahora me doy cuenta de lo ridículo que era como lo escribí. No importa. No es un pensamiento descabellado, las empresas de transporte de mercancías poseen seguros para casi todo lo que transportan. Prácticamente, cualquier cosa puede resultar costosa cuando se requiere reemplazar hasta aproximadamente 20.400 kilos de carga. Lo de la máquina de hielo es bastante común. No he visto un restaurante sin él. La mayoría de los propietarios se niegan a pagar por el mantenimiento regular de las máquinas y no tienen un programa de limpieza lo suficientemente consistente para que los empleados lo mantengan a raya. He limpiado como 10 de ellos. Lo mismo ocurre con los contenedores de hielo y debajo de la barra en los antros y en la mayoría de los restaurantes que no son cadenas. Los lugares de tipo corporativo a menudo tendrán auditorías e inspecciones internas para evitar los problemas enumerados en ese comentario. Trabajo en una tienda de sándwiches. Cada semana se limpia meticulosamente todo el local. Nos enfocamos en preparar sándwiches rápidos y la limpieza es nuestra prioridad. Recibimos una auditoría que resultó en una calificación casi perfecta, aunque encontraron un pequeño problema con una mosca en la luz. La limpieza es constante, desde los desagües hasta las máquinas, todo se revisa semanalmente. Sin embargo, hay locales que no cumplen con esos estándares. Hace algunos años los inspectores de salud de mi ciudad descubrieron que varios restaurantes de comida asiática, en uno de los patios de comidas tomaban la carne que algunos clientes dejaban en sus platos, la enjuagaban y la reutilizaban. Desgraciadamente, en los restaurantes solo tenemos que confiar en lo que sucede detrás de la puerta de la cocina. Hace aproximadamente 10 años, un incidente ocurrió en un restaurante de comida para llevar cercano. Se mostró un video oculto que revelaba cómo se enjuagaban las carnes antes de colocarlas en las comidas para los clientes. Al día siguiente de la difusión de ese material, el establecimiento cerró, como muchos esperaban, y varios de sus ventanales fueron destruidos. He trabajado en lugares que han obtenido el 100% en múltiples ocasiones. Los inspectores suelen ser los mismos en áreas más pequeñas y conocen a la gente en los restaurantes. Si tienes buena reputación, ellos vienen y verifican los conceptos básicos, te dan un par de infracciones leves y siguen adelante. Si tiene algo que es una infracción importante, comenzarán, con razón, a seleccionar todo. Editar, estoy escuchando un montón de historias de terror y solo quiero señalar mi experiencia. He trabajado en lugares donde los inspectores eran amables porque sabían que estaban limpios y tenían buena reputación. Trabajé en un lugar que terminó teniendo que hacer un seguimiento y dejarlo poco después. Esa fue la única vez que vi algo demasiado incompleto.
En una ocasión trabajé en un lugar que regularmente recibía calificaciones perfectas y puedo afirmar que no era así en absoluto. El dueño no se preocupaba por mejorar las condiciones. Había roedores, diferentes tipos de insectos, filtraciones de agua en el techo, e incluso una vez la nevera dejó de funcionar durante un día entero y se nos dijo que mantuviéramos la comida como si nada hubiera pasado. La experiencia en el sector restaurantero enseña que muchos establecimientos son poco higiénicos, aunque generalmente no enferman, así que si no se piensa en ello, todo puede parecer bien. Las arañas en mi casa y yo tenemos un acuerdo verbal que se pega a cada generación de arañas que asumen la residencia en mi casa. Puede permanecer en mi casa siempre que no suba las escaleras y mantenga las hormigas, las moscas y otros errores domésticos que le salen de mi casa. Me reservo el derecho de eliminarlo a usted y a sus redes a voluntad sin previo aviso. No he tenido una hormiga en 4 años. Tengo algunas moscas, pero parecen estar solo arriba donde no están permitidas las arañas. He matado muy pocas arañas. Es un buen arreglo. Es curioso cómo se establece un pacto así. Tener un acuerdo con las arañas parece raro, pero tiene sentido. Cada uno tiene su espacio y reglas. Las arañas se quedan abajo, el desorden se mantiene a raya y tú puedes vivir tranquilo. Al final, es una convivencia bastante efectiva. No sé si todos podríamos hacer lo mismo con otros insectos. Claro que a veces es difícil cumplir las reglas. Vi a uno de los chicos de mi pizzería local, oferta al aire libre en la cocina, arrojar accidentalmente un pastel entero de 18 pulgadas a la mitad de la cocina. Aterrizó de lleno en el banco de preparación de ensaladas, donde se suponía que iba a ir a continuación para algunos greens. Estallaron vítores. En una cocina, uno de los compañeros debía enviar una bolsa de papas fritas a la freidora. Lanzó la bolsa con fuerza, logrando que pasara justo a la altura de la cabeza de todos los que corrían, aterrizando de manera precisa en las manos de otro colega. Se dice que quienes laboran en cocinas tienen una sorprendente habilidad para lanzar objetos inusuales con gran destreza. Las piscinas que no tienen cosas de cloro ocurren todo el tiempo, como un expeser de piscina que también puedo decir casi de inmediato cuando entro en agua no clorada. El cloro es volátil y se disipará rápidamente, especialmente cuando está soleado. Si está ejecutando una piscina al aire libre y no monitorea constantemente la concentración de cloro y los alimentos, se convertirá en un estanque en aproximadamente 6 horas. En ese momento, solo te estás bañando con todos en tu ciudad. ¿También una piscina para bebés realmente superficial? Puede estar casi seguro de que al menos una vez al día no tiene cloro. Cuando se trata de menos de 1000 galones, esa cosa se vacilará como loca. Recuerdo cuando trabajé como encargado de una piscina. Cada vez que entraba al agua sin cloro, sabía que iba a ser un desastre. Si no monitoreabas los niveles, en poco tiempo se convertía en un estanque. Las piscinas para bebés eran peores, siempre estaban en riesgo de quedarse sin cloro. Todo el mundo se metía ahí, y ya te podías imaginar lo que eso significaba. Esas situaciones no eran nada agradables. En el transcurso de los siglos, solo las vacas con lenguas más largas pudieron sobrevivir y transmitir sus rasgos de lengua larga. Así, las vacas evolucionaron para poder lamer las cosas en las medias puertas, y luego se inventaron puertas llenas. Es curioso pensar en cómo algo tan simple como la longitud de una lengua pudo influir tanto en la evolución de las vacas. Imagínate a las vacas tratando de alcanzar comida, y al final, esas con la lengua más larga eran las que sobrevivían. Es como un pequeño recordatorio de cómo la adaptación puede alterar todo un camino evolutivo, incluso en lo cotidiano como una puerta. Algo trivial, pero interesante. Mi papá se dedicaba al control de plagas. Fui a salir con él una noche y me llevó a un restaurante de comida china. Cuando terminamos de comer, él se demoró en tomar su té y yo dije, «Hola papá, parece que cerrarán pronto. Creo que estamos impidiendo que la gente termine. Está tranquilo y calmado, todo irá bien». Entonces nos sentamos. Él paga la cuenta. Y esperamos. Finalmente, están apagando las luces de enfrente y estoy perdiendo mi mente. Estoy horrorizado, avergonzado y pienso, estas pobres personas. Finalmente, papá se levanta y dice, «Ya vuelvo». Vuelve a entrar. Con su equipo. Él procede a tratar el lugar por el problema de las ratas y las cucarachas. Me pide que lo ayude a cargar y mover cosas para que pueda hacer su trabajo. Y no ve ningún problema con esto. Doctor Control de Plagas, papá trata un restaurante con cosas desagradables justo después de comer allí.
Supongo que lo contrataron para trabajar esa noche y simplemente no lo comentó. Sin embargo, sería más divertido si no lo hubieran hecho. Me encanta esta regla. He pensado esto durante mucho tiempo. He pensado en la idea de crear un sitio web dedicado a reseñar los baños de los restaurantes, pero no vivo en una gran ciudad ni viajo lo suficiente. Crea un espacio en línea donde las personas puedan compartir sus opiniones y comentarios. Si esto tiene éxito, estaría emocionado por implementarlo en mi comunidad. Adición, he creado /R// baños sucios para que todos podamos contribuir a señalar los baños en mal estado y mostrar la realidad de su limpieza. La mayoría de la gente en la industria alimentaria tiene una tolerancia increíble al calor. Hace algún tiempo que no trabajo en una cocina comercial y todavía puedo sacar una sartén del horno con las yemas de los dedos durante un breve periodo de tiempo. Puedo asegurar que solían advertirme sobre cosas que estaban demasiado calientes para tocar, y yo respondía con tranquilidad, afirmando que tenía manos resistentes por mi trabajo. A veces, incluso decía que el fuego no podía vencer a un dragón. No es un pensamiento ridículo. Las compañías de camiones comerciales tienen seguros en casi todo lo que transportan. Casi cualquier cosa es costoso cuando tiene que reemplazar hasta aproximadamente 45,000 libras. Es cierto, las empresas de transporte tienen que cuidar bien lo que llevan. Imagínate la presión de manejar cargas tan grandes, y si algo se rompe o se pierde, se vuelve un problema serio. Aunque no piensas mucho en eso, la logística detrás es bastante compleja y, claro, costosa. Es un trabajo donde cada detalle cuenta. Trabajo en Jimmy John's. Limpiamos literalmente todos los artículos de la tienda una vez por semana. Haga sándwiches rápidos y todo es tan simple que no hay nada que hacer más que limpio. Nuestra auditoría corporativa nos dio 99,95 porque había una mosca a la luz. ¿No limpio afeitado? 5% de descuento. ¿El polvo en la parte superior de la rejilla ligera de 20 pies hacia arriba? 5% de descuento. La máquina de hielo se limpia mucho. Retire el ritmo de retroceso con un poco de depuración e incluso forje agua a través del desagüe para toda la basura. Cada drenaje de piso se limpia una vez por semana. Lo que sea que lo limpie en una semana. O al menos con mi área de Jimmy John's. Pero también son malos. Me parece que es interesante cómo se cuidan esos detalles en Jimmy John's. Lavar todo lo que se puede y mantener las cosas limpias parece ser la prioridad. A veces, parece que un pequeño error puede afectar mucho en una auditoría. He trabajado en lugares así y esa presión siempre está ahí. Es un poco curioso cómo algunos negocios toman esas cosas tan en serio, mientras que otros no lo hacen. Trabajé en un bar en Japón que estaba conectado a una bolera y una IW. La mayoría de los japoneses trabajaban allí, soy estadounidense, y ese lugar estaba impecable. Todas las noches a las 11, cuando me fui, estaban fregando todo, casi pisaba un chico limpiando los zócalos. Podrías probar la diferencia en la comida porque mantuvieron todo tan bien. Ese lugar suena bastante interesante. Trabajar en un bar que tiene una bolera y una IW debe haber sido una experiencia única. Es impresionante ver cuánto se preocupan por la limpieza en Japón. A veces, esos pequeños detalles en la comida realmente marcan la diferencia. Limpiar a fondo todos los días a esa hora es un compromiso que no se ve en muchos lugares. Nuestra máquina de hielo tiene un ciclo de limpieza automatizado que se ejecuta una vez por semana. Durante el día apaga el hielo para que se acabe. Luego ejecuta un ciclo de limpieza similar al de un lavavajillas para limpiarse antes de comenzar a hacer hielo. Nuevamente para que esté listo para el turno de almuerzo del día siguiente. El depósito de hielo y la máquina de refresco se desmontan y limpian todas las noches. Algunos restaurantes son simplemente baratos/perezosos. Si se trata de un modelo específico, cuenta con un botón que permite omitir este ciclo. Muchos administradores suelen utilizar esta función. Generalmente, se puede notar que se hace con frecuencia, ya que las fundas estarán sueltas y es probable que falte casi todos los tornillos, excepto uno, debido a la necesidad de retirarlos constantemente para acceder al botón. Mi novia comenzó a trabajar en una tienda de yogur congelada. La primera semana, decidió limpiar la máquina de yogurt una noche. Todo el tanque interior estaba cubierto de moho verde y marrón viscoso. Y la tienda estaba al lado de un gimnasio de aro que atendía a las ratas de gimnasio de Mirror Gazing e Altnata, las que le encantaban ese yogur de moho de limo local. No he comido yogur congelado desde entonces.
Laboreo en una heladería de yogur congelado que se encuentra al lado de un gimnasio. Si tienes consejos sobre la limpieza, sería genial recibirlos. Nunca parece estar todo lo suficientemente limpio. Solía trabajar en McDonald's, y si se trata de consuelo, estábamos limpiando constantemente las boquillas de las bebidas. Tuvieron que ser desinfectados en una bañera grande llena de líquido antibacteriano, agua caliente y jabón, luego drenados, enjuagados y secados antes de volver a colocar. De acuerdo. McDonald's ha sido frecuentemente objeto de demandas, por lo que toma medidas para evitar ser considerado nuevamente. Sin embargo, es probable que esto suceda de nuevo. En mi opinión, sería más prudente preocuparse por otras cadenas como Burger King o KFC. Sorprendentemente, McDonald's podría ofrecer un ambiente más limpio que varios restaurantes de lujo. Ex empleado de CCF, todos nuestros pasteles de queso están hechos en una fábrica de tarta de queso. Hay 2 fábricas en los EU que hornean los pasteles de queso para todas las tiendas continentales de EU, y luego, en cada ubicación, se agregan coberturas como crema batida, glaseado, etc. Para el toque fresco. Todos los pasteles de queso están profundamente refrigerados, también conocidos como congelados al infierno, y tienen una larga vida útil en los congeladores. No sé, pero es interesante ver cómo funcionan las cosas detrás de escena. Imaginar que las cheesecakes vienen de una fábrica y se ofrecen como si fueran frescas puede ser un poco extraño. A veces, lo que parece hecho en casa tiene toda una logística detrás. Al final del día, las cosas pueden ser muy diferentes a como las imaginamos. Tenía algo que ver con un accesorio adicional que necesitaría usar para la boquilla, o algo así. De cualquier manera, habrían sido 30 minutos extra de trabajo. Si hubiera observado algo, habría conservado su trabajo y sus antecedentes penales limpios. A veces, los pequeños detalles marcan una gran diferencia. Un amigo mío una vez perdió una oportunidad por no tener la herramienta correcta. Le costó mucho, y lo pensó bastante. Al final, fue un aprendizaje difícil, pero le enseñó a prepararse mejor. A veces, un simple extra puede cambiar el rumbo de las cosas. Cuando mi exnovio se mudó de nuestro departamento, escondió una papa encima de uno de los gabinetes de la cocina. Primero noté las moscas de la fruta, pero me tomó un tiempo identificar la fuente. Santo infierno, eso fue innecesario. No es raro que la gente haga cosas extrañas al irse. Ese tipo de cosas me hacen pensar en lo inmadura que puede ser la gente a veces. En mi caso, encontré una caja llena de cosas viejas de un amigo que se mudó. No era una papa, pero era suficiente para recordarme que algunos no saben cerrar ciclos. A veces, es mejor dejar cosas atrás. Tengo arañas que están obsesionadas con mi habitación. Las curvas del techo de una manera que es perfecta para que puedan hacer sus redes. Bastante seguro de que son la razón por la que mi habitación no tiene más insectos, y los que tengo desaparecer rápidamente. En casa, los mosquitos aparecieron en gran cantidad, así que dejo la puerta trasera abierta para el perro. He decidido dejar que las arañas se instalen en un rincón de la sala, cerca de una lámpara que permanece encendida. Hacen un excelente trabajo manteniendo a raya a los insectos. Se comportan adecuadamente y evitan tejer sus telas en lugares concurridos. Sin duda, son compañeros útiles en el hogar. Probablemente solo significaba que estaban usando el enlace a la mano para cualquier cosa que no seas lavarse las manos, como lavar un plato o dejar objetos en él. En cuanto a la industria, se debe usar un enlace a mano para absolutamente nada más que lavarse las manos. Es interesante cómo muchas veces la gente no sigue las reglas más básicas en la cocina. Recuerdo una vez que un amigo usó el fregadero de manos para lavar su Tupperware. Le dije que no era lo correcto, pero no le dio mucha importancia. Al final, tuvimos una charla sobre la higiene y lo importante que es hacerlo bien. A veces las cosas más simples son las que causan problemas. Trabajando en una cocina cuando un miembro del personal necesitaba enviar una bolsa de patatas fritas a la freidora. El rugby se lanza exactamente a la altura de la cabeza por la línea de cocción sin que todos corran y aterriza perfectamente en las manos de los otros chicos. Al parecer, la gente que trabaja en la cocina también es muy buena tirando cosas raras. Eso suena a una escena bastante divertida. Todos esos movimientos en la cocina y, de repente, una bolsa de papas volando por ahí. Me imagino la reacción de todos, tratando de no distraerse mientras trabajan.
A veces, en esos entornos, la concentración y el trabajo en equipo se mezclan con momentos inesperados. Es interesante ver cómo esos pequeños detalles pueden crear buen ambiente. Muchas cadenas al menos cuentan con un encargado del control de plagas que viene regularmente. Rocían pesticidas en los huecos por donde podrían entrar los insectos y mantienen cebadas las trampas para ratas y ratones. Siempre existe la posibilidad de que las ratas y los ratones se enfrenten a la comida. Es interesante cómo los lugares de comida manejan esas cosas. Recuerdo que una vez, un amigo trabajó en un restaurante. Les llegó una plaga de ratones y fue un caos. Pasaron semanas tratando de solucionarlo, y al final tuvieron que cerrar temporalmente. Al final, aprendieron a revisar todo más a fondo antes de abrir. A veces, lo que no vemos puede causar problemas grandes. Apuesto a que la razón por la que tu padre no tenía reparos en algunos rastreos en el restaurante fue porque había estado haciendo control de plagas el tiempo suficiente para darse cuenta de que la gran mayoría de los restaurantes tienen algún tipo de problema de plagas. La verdad es que mi amigo trabaja en un restaurante y siempre dice lo mismo. Todos los lugares tienen algún problema con plagas, es algo común. A veces se encuentra con cucarachas y dice que es más normal de lo que pensarías. A pesar de eso, la comida suele estar bien. Creo que es algo que la gente no considera cuando sale a comer. La experiencia en el sector te hace ver las cosas de otra manera. Oye, una vez escuché un chiste sobre Scrooge. Un hombre está de visita en Boston por negocios y por motivos de trabajo no tiene mucho tiempo para salir. En el viaje de regreso al aeropuerto, le dice al taxista, realmente me gustó la parte de Boston que he visto. Creo que volveré a visitarla algún día. Así que, para referencia futura, ¿cuál es el mejor lugar que pude haber encontrado? ¿Scrooge? El taxista dice, amigo, me han hecho esa pregunta de cientos de maneras diferentes y 1000 veces diferentes, pero nunca la escuché en tiempo pasado pluscuamperfecto. Es una anécdota curiosa. Me recuerda a un viaje que hice a una ciudad nueva. Hablé con un local sobre la comida típica y al final de la conversación me di cuenta de que a veces las preguntas que hacemos son más interesantes que las respuestas. La comunicación tiene su propia forma de sorprendernos y enseñarnos, a veces de manera simple. Respeta las horas. Cada trabajo minorista que tuve allí había gente tirando de las puertas una hora antes de abrir. No puedo venderte una batería de reloj en este momento. El sistema se está actualizando y estará fuera de línea durante unos 20 minutos y tengo una llamada de conferencia en 5 minutos. Vete y deja de tirar de la puerta. A veces pasa. En mi primer trabajo, también había gente esperando antes de abrir. Recuerdo que era frustrante, porque no importa cuánto tiempo les dijera que faltaba, seguían ahí. Un tipo incluso intentó entrar mientras estábamos cerrando. Al final, aprendí a decir no con firmeza. La gente necesita entender que hay horarios y que no puedes estar siempre disponible. Mismo. McDonald's siempre ha sido el objetivo de las demandas y demás, por lo que hacen todo lo que están bajo el sol para asegurarse de que no sean atacados nuevamente. Inevitablemente lo harán, pero entiendes el punto. Estaría más preocupado por SBK o KFC. McD es probablemente más sanitario que muchos restaurantes de alta gama. La verdad es que McDonald's siempre ha estado en el punto de mira. Recuerdo que un amigo decía que prefería comer allí porque pensaba que era más limpio que algunos lugares elegantes. Al final, parece que todos tenemos nuestras opiniones sobre la comida rápida y su higiene, pero a veces es mejor no pensar demasiado en ello. Eso me recuerda a una historia que alguien compartió aquí en Reddit sobre el visitando a una familia que dejaba que sus perros limpiaran los platos y luego simplemente los volvían a guardar en el armario como si estuvieran limpios. Bien podría haber sido una tontería, pero solo pensarlo me da escalofríos. Es una locura meterlos directamente en los armarios así. Antes, permitíamos que nuestro perro limpiara los platos, pero siempre los poníamos en el lavavajillas después. Esto ahorra un poco de agua en el enjuague previo y, además, el perro queda contento. Es una situación favorable para todos. Tenemos terribles flores de mosquitos y dejo mi puerta trasera abierta para mi perro cuando estoy en casa. He permitido que las arañas colonizaran un área de la sala de estar cerca de una lámpara colgante que siempre está encendida y hacen un gran trabajo al controlar los skaters. Conocen su lugar y no construyen telas en áreas de alto tráfico, Spider Bros. Es interesante cómo a veces encontramos soluciones inesperadas a los problemas.
Tener arañas como aliadas para controlar los mosquitos no es algo común, pero parece que se han adaptado bien. El hecho de que no te molesten y hagan su trabajo es bastante útil. Siempre es bueno tener una estrategia que funcione, incluso si viene de criaturas que normalmente evitaríamos. Dejaré esto aquí: desayuno de pizza, bafles, pizza sobrante, plancha para gofres, huevos, lo que quieras como tocino o algo así. 1. Corta la corteza de la pizza. 2. Pon la pizza en la plancha para gofres, rompe los huevos encima de la pizza. 3. Cierra la gofrera y deja cocinar un rato. 4. Bam. Pizza, desayuno, gofres. Esto me recuerda a una vez que un amigo decidió experimentar en la cocina. Tenía sobras de pizza y pensó en hacer algo diferente. Usó una baflera, le puso huevo y un par de cosas más. Al principio dudé, pero cuando lo probé, la combinación era bastante buena. A veces, lo más simple puede resultar sorprendentemente bien. Puede confirmar. Fuente: tuve mi choque de langosta y no me pagaron daños a causa de si participa en el tráfico. Entonces voluntariamente corre el riesgo de un choque, y al tomar este riesgo rompió los términos del contrato de seguro y estamos no obligado a pagarle nada. Es una situación complicada. A veces, las compañías de seguros parecen más interesadas en sus propios intereses que en ayudar a sus clientes. Entender los términos del contrato puede ser confuso, y parece que en este caso, no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad. Es frustrante cuando sientes que has sido tratado injustamente. Sí, es una vieja broma. Uno de mi familia solía decir era que un invitado vino a visitar y una encantadora pareja de ancianos le sirvió la cena. El invitado mira hacia abajo y dice: estos platos todavía están sucios. El esposo dice: están tan limpios como el agua de arroyo los atrapa. Luego, el hombre va al baño y ve la asquerositosa taza del inodoro, regresa diciendo: ¿alguna vez limpiaste por aquí? El esposo dice nuevamente: eso es tan limpio como el agua de arroyo los consigue. Finalmente, el hombre decide ir a la cama y entrar en la habitación de invitados para encontrar un perro acostado en la cama. Él sale gritando: no estoy durmiendo con un perro. El esposo mira y se encoge de hombros: esa es solo agua de arroyos, nunca lastimó a nadie. Recuerdo una vez que un amigo se quedó en casa de unos conocidos. Al ver la cocina, dijo que parecía un desastre. La pareja solo se reía y decía que estaba todo bien, que era su estilo. Más tarde, encontró un gato en la cama y se negó a dormir ahí. Ellos respondieron que el gato era parte de la familia. Al final, se quedó en el sofá. Sí, ponerlos directamente en los gabinetes así es una locura. Solíamos dejar que nuestro perro lamiera nuestros platos también, pero, por supuesto, después los metíamos en el lavavajillas. Ahorra un poco del agua necesaria para enjuagar los platos antes de ponerlos en la máquina. Y el perro está contento, así que todos ganan. Eso suena interesante. Recuerdo que también dejábamos que nuestro perro lamiera los platos. Era una forma de ahorrar un poco de agua y al final el perro estaba contento. Aunque, por supuesto, siempre metíamos todo en el lavavajillas después. A veces, esas pequeñas rutinas pueden hacer que la limpieza sea más fácil y divertida. 10 yuanes cubrirían más que el costo de la cantidad de carne de cerdo graso que iría a un plato de albóndigas, y eso es incluso si fueran albóndigas de carne, sin verduras. El cerdo no cuesta mucho aquí. Me acuerdo cuando una vez fui a un mercado local. Con unos 10 yuan, pude comprar suficiente carne de cerdo para hacer unos buenos dumplings. Me sorprendió lo barato que era. Preparé la mezcla, y aunque solo tenía un poco de carne, con las verduras que agregué, salieron deliciosos. Esa simplicidad en la comida a veces es lo mejor. Mi papá trabajaba en Bak y dijo que los restaurantes de comida china y los restaurantes indios llamaban para que los repararan y encontraban refrigeradores que habían estado rotos durante mucho tiempo o que estaban muy por debajo del estándar. Aunque todavía comíamos comida china. Es interesante cómo a veces no pensamos en lo que hay detrás de la comida que disfrutamos. Recuerdo que un amigo mío trabajaba en la limpieza de restaurantes y contaba cosas parecidas. Decía que era común encontrar cocinas en mal estado, pero la comida siempre era buena. Al final, a veces la calidad no depende de lo que vemos, sino de lo que disfrutamos en el plato. Así que, seguíamos comiendo de todo. No sé, vivo en una ciudad que está justo al lado de un río. Trabajé probablemente en una docena de restaurantes en el centro cuando tenía 20 años, y todos y cada uno de ellos luchaban constantemente con ratas y cucarachas. Todo lo que podían hacer era mantener y minimizar
Era prácticamente interminable ya que ambos estaban en todas partes. Su mera presencia no me disuade, pero la falta de mantenimiento del problema sí lo haría. Es curioso cómo la vida en la ciudad puede ser así. Yo también trabajé en restaurantes y recuerdo que siempre había problemas con plagas. Era un ciclo que nunca terminaba, pero entendí que lo importante era cómo se manejaba la situación. Había que mantener todo en orden, aunque la lucha era constante. Al final, esa experiencia me enseñó a ser más resiliente y a apreciar la limpieza. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.